Josué 1. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Si trajo su Biblia, ¿verdad? Levante su Biblia. Eso, mero. ¿Quién trajo a su secretaria? A ver. Ya estamos por retomar lo de la librería. Así que si usted quiere algo, pues entonces ya sabe que en esta iglesia sí leemos. Eso me recuerda que hoy tenía que haber hecho un examen de 35 preguntas. 36 preguntas. 37. 38, dice la hermana Felipe. 39. 40. Ok, vamos rápidamente a Josué y quiero leer un texto ahí quiero leer Josué 1, del 1 al 3. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desamparé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Ok, me puse en esta esquina porque voy a requerir hacer un ejemplo. Entonces, qué interesante es ver la forma en que Dios utiliza a una persona que tiene pasión por su presencia, pasión por su palabra. Nos encontramos de repente con Josué. Moisés acaba de morir. Él está viendo desde lejos la tierra prometida. Y eso es muy interesante porque Moisés viene caminando con ellos 40 años. Viene lidiando a través de las 12 paradas del desierto, viene lidiando con el carácter del pueblo. Incluso la Biblia dice que el pueblo le amarga el espíritu a Moisés. Entonces, de repente cuando nos paramos con Josué, nos tenemos que dar cuenta que la muerte de Moisés tiene un impacto terrible en la vida del pueblo de Israel. Porque humanamente Moisés fue el hombre que hizo que llegaran al umbral de la tierra prometida. ¿Me das un poquito más de volumen? Gracias. Moisés era terrible, uno de los más grandes líderes, porque ninguna parte de la Biblia habla que hubo otro líder que hablara cara a cara con Dios. Y bajo la influencia de Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo es liberado de la esclavitud, el pueblo recibe la palabra de Dios en el monte Sinaí, también les da las medidas y las instrucciones para construir el tabernáculo y les da la reglamentación para el sacerdocio que iba a haber en ese entonces. Y Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida. Y entonces me imagino en la muerte de Moisés, el pueblo se ha de haber hecho ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿ahora qué? Ya se fue Moisés. ¿Ahora quién nos va a llevar, no? Y me gusta esto porque las personas piensan que Dios es el que está jugando al ajedrez o está jugando a los dados con el mundo entero. Pero Dios no es ese tipo de Dios que la ciencia o los llamados eruditos creen que es Dios. No es un accidente la muerte de Josué. No es un suceso que haya frustrado los planes de Dios.
Él estaba trabajando ya desde hace tiempo con un líder. Él estaba trabajando con un Josué que estaba caminando hombro a hombro con Moisés. Y esto es muy interesante porque vamos a ver cómo comienza Josué a caminar y vamos a ver cómo termina caminando este Josué. Y entonces ahí es donde quiero ir a Josué 1:1, ya lo leímos, los preparativos para la conquista. Y acontece, dice 1:1, que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y Josué se enfrenta a un pueblo que está deprimido, a un pueblo que está preocupado, que ha caminado 40 años con el hombre de Dios, con ese líder que los había guiado, con uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel. No solamente es un líder, él es el contacto con Dios, él es el intercesor. Moisés es el comunicador de la voluntad de Dios hacia el pueblo. Y el transmisor había muerto. Creyendo algunos que el plan divino se había frustrado, se había detenido, pensando quién nos llevará ahora a la tierra prometida. Y a mí me llena de gozo saber que no termina la obra de Dios aquí, sino que más bien la obra del Señor no se debilita por la muerte de alguno de sus siervos. Dios levanta a uno, Dios siempre tiene preparado a alguien. Dios nunca se queda sin un instrumento, sin una persona preparada, y menos sin una persona que esté dispuesta a obedecerle, una persona que esté dispuesta a seguirle. Y ponemos los ojos sobre Josué. Ponga sus ojos sobre Josué. Y podemos ver a través de la Biblia cómo Dios había trabajado ya anteriormente con el carácter y las creencias. Es muy importante esto. No solamente el carácter, sino con la cosmovisión, con la cultura, con la forma de creer que tenía este Josué. Esto es muy interesante. Porque un líder, porque una persona que va a dirigir a alguien, a algo, a algunos, si no tiene una nueva forma de ver las cosas, va a cometer errores. Y la problemática no son los errores, la problemática es que el líder a veces no es corregible. A veces los líderes o los pastores o los padres de familia o las madres de familia no les gusta ser corregibles. Y Josué había sido levantado por Dios y Dios lo estaba empoderando y lo estaba llevando a llevar al pueblo a cruzar, a que él les iba a repartir. No solamente les iba a repartir, ellos iban a pelear, a sacar a los gigantes de la tierra prometida. Por eso Dios levantó un militar, por eso Dios tenía levantado a este Josué. Yo me preguntaba, ¿dónde nació Josué? O sea, la Biblia comienza a hablar de Josué en el Éxodo. Y esto me lleva a pensar y a sacar un pensamiento. ¿Cuál? Que este Josué nació en Egipto. Fíjese qué interesante. Josué nace en Egipto. O sea, él fue uno de los primogénitos de la esclavitud. Y él tuvo que haber tenido un padre que matara un cordero, que untara con sangre, y en obediencia este padre guardara la vida de sus hijos. De ahí el liderazgo de Josué, aprendiendo la primera lección. ¿Cuál lección? Que Dios lo que habla lo va a cumplir, que Dios lo que dijo lo va a cumplir. Así que Josué ya estaba siendo trabajado desde que antes su nombre estuviera puesto en la Biblia. Después, cuando están peleando ahí en el collado, Moisés lo que hace es algo muy interesante en Éxodo 17. Vamos, camine conmigo a Éxodo. Quiero ir rápidamente a Éxodo. Se lo podría narrar, pero quiero que vayamos. Éxodo 17, camine conmigo. Y fíjese qué importante. Y aquí vamos a ver a este Josué. Éxodo 17. ¿Está conmigo? Y vemos a Moisés ahí. Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés:
Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río Idé. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y verán el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Baje conmigo al 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, fíjate, y dijo Moisés ¿a quién? A Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¡Qué interesante! Vemos cómo Dios está utilizando a un líder para empoderar a otro. Vemos cómo Dios está utilizando a Moisés para decirle a Josué: vamos, levántate y sal a pelear mañana temprano. Entonces podemos ver a Josué que él está siendo preparado para llegar a la tierra prometida. Está siendo preparado para entrar a la tierra prometida y poseerla. Pero Josué, antes de tener el llamado de parte de Dios, él está pasando por la escuela. Él está pasando por un aprendizaje de parte de Dios. Están peleando y necesitan nombrar a alguien para que salga. Así que Moisés nombra aquí a Josué y le enseña la segunda lección. ¿Cuál lección? Que no depende del talento que tengas, de la experiencia o del conocimiento. Aquí de lo que depende es de que la vara de Dios esté levantada en medio de la batalla para que tú obtengas la victoria. Vean la obediencia de Josué. Me imagino a Josué peleando y de repente, ¿qué pasó Moisés? Y Moisés bajaba las manos y iba perdiendo. Y le levantaban las manos a Moisés y Israel iba ganando. Este punto es muy importante y aquí podremos dar un mensaje hermoso. Pero lo que quiero enfatizar en esta hora es que no dependía de la capacidad, de la habilidad. No dependía de si era bueno o era malo. Aquí dependía de que él obedeciera, de que él creyera y de que Moisés levantara los conceptos, el principio, la voluntad de Dios sobre todo. Porque Dios le dijo: mientras mantengas la vara. Y era lo que este Moisés estaba haciendo. Pero la escuela más difícil por la que pasó este Josué fue la escuela de la montaña. ¿Y cuál fue la escuela de la montaña? Fue esa está en Éxodo 24, no vaya conmigo, se la quiero explicar rápidamente. Donde Moisés sube al monte Sinaí y está hablando con Jehová durante 40 días y 40 noches. Y claramente la Biblia nos enseña que Josué no subió, pero Josué se quedó abajo esperando a Moisés. Y vemos a ese líder que está siendo formado en soledad. Vemos a ese líder que está siendo formado lejos del mentor. Ahí en la montaña no había presencia de Dios, ahí no había la gloria, sino que él estaba obedeciendo, quedándose esperando a Moisés. En una vigilia, solitario. Y es donde el líder tiene que aguardar. ¿Qué tiene que aguardar? El momento donde él va a salir para hacer lo que tiene que hacer dependiendo su llamado. Puedo darle muchas aplicaciones a esto, pero quiero caminar porque no es el propósito al que voy en esta hora. Pero vemos cómo Josué está siendo trabajado en lecciones básicas, y entonces podemos ver en 1:1, Josué 1:1, cómo Dios levanta a Josué y le dice: levántate. Y le dice algo: y quiero y te pido que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Y si usted cuenta cuántas veces le dice Dios: esfuérzate y sé valiente, no solamente se lo dice una, no se lo dice dos, no se lo dice tres, se lo dice infinidad de veces en la Biblia. Y esto me gusta mucho porque esta palabra esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Vamos allá, Josué, regrese a Josué, vaya conmigo a Josué. Josué 1. Josué 1.
¿Está conmigo? Josué 1:6. ¿Qué dice ahí en Josué 1:6? ¿Qué dice Josué 1:7? ¿Qué dice Josué 1:9? Y así me lo puedo llevar por todo el libro de Josué. Esto es muy interesante, escúcheme. Es muy interesante porque esto tiene que ver con la vida cristiana. ¿Por qué tiene que ver con la vida cristiana? Porque las personas creen que llegando al cristianismo se solucionan todos sus problemas. Tienen el concepto erróneo, el concepto equivocado, no solamente de la salvación, sino de quién es Dios. Porque así como ellos venían de Egipto y encontraron a alguien que los llevó, el libertador que era Moisés, y los introdujo a la tierra y les dio posesión, así pasa con el cristiano. El cristiano sale de Egipto, sale del mundo, a través del libertador que es Cristo Jesús, y es llevado a una nueva tierra, es llevado a una nueva identidad, es llevado a la salvación, es llevado a una nueva cosmovisión de lo que es la vida. Y la gente dice, ya llegué, aleluya, ahora Dios tiene que dejar caer dinero y todo lo que yo haga tiene que ser de bendición. Eso es un error. Claro que todo lo que hace tiene que ser de bendición, pero debes aprender que como Josué está hablando lo que vas a tener que pelear con los gigantes de la tierra prometida, vas a tener que pelear todos los días, vas a tener que guerrear y que batallar todos los días, todas las mañanas, todas las noches en tu vida cristiana. Vas a tener que traer a este viejo hombre que hay, a esta vieja mujer dentro de ti, y vas a tener que asesinarlo literalmente, no educarlo. Porque la carne no se puede refinar, aunque hay quienes la han refinado. No se debe refinar. No, la carne se tiene que matar, porque la carne traiciona, porque la carne quiere muerte, porque la carne quiere placer, porque la carne quiere ofender a Dios y quiere echar fuera los planes del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Así que vemos a Josué, que Dios se acerca y le dice, solo te pido algo, esfuérzate. Esa palabra esfuérzate en el hebreo significa fuerza en los brazos y fuerza en las manos para colgarse o apoyarse. Y yo me preguntaba, pues ¿a qué tienes que aferrarte? Y entonces vino el Espíritu Santo y me enseñó que tienes que aferrarte a algo confiable, a algo duradero, a algo que le estaba diciendo Dios a Moisés, que lo que voy a hacer, voy a estar contigo. Así que cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos, agarrarnos, esforzarnos, tomarnos duraderamente de la verdad que es Él, para poder ser gente competente dentro de la vida, gente competente dentro del cristianismo. Personas con propósito en la vida cristiana. Así que esfuérzate. Esfuérzate. O sea, agárrate. Y sé valiente. Y esa palabra sé valiente tiene que ver, es una palabra muy antigua y tiene que ver con que no tienen que temblarte las piernas. Tiene que ver con que no tienen que temblar las piernas o las rodillas por el temor. Así que Dios le está diciendo, así que agárrate, esfuérzate y no estés dudando, no estés titubeando, no tengas miedo. Compórtate de una forma en que creas que yo te estoy llamando y que yo te estoy sosteniendo. Esfuérzate y sé valiente. O sea, estoy contigo. Y ahí entra Josué y comienza a repartir. Y tú puedes ver a través de la Biblia cómo Josué empieza a lidiar. Josué empieza a pelear. Y entonces vemos ahí claramente en la Biblia, si tú empiezas a ojear, vemos ahí el paso del Jordán, las 12 piedras, la circuncisión, los hace pasar el río y los circuncida. ¿Por qué los circuncida? Porque había venido una generación que no conocía de Dios. Así que les hace hacer pacto con Dios. Les arranca el prepucio, la carne espiritual del corazón del creyente, lo arranca. Después nos lleva a la toma de Jericó.
y empiezan a sacar a los gigantes de la tierra prometida. Después vemos el pecado de Acán, después vemos la destrucción de Jai, y cómo derrota a los amorreos, y cómo empieza Josué a hacer, como dicen aquí en esta región, empieza a ser feo. Empieza a ser feo. Y empieza a pelear. ¿Sí están aquí? Porque veo que están así. A ver, denle un zape que está al lado. Despierta. Despierta. Y si no hay nadie al lado de usted, despierta. No sé cómo puede ser famoso en YouTube. Yo sé que todos los pastores son buenos, santos, perfectos, inmaculados. Pero cada uno predica conforme a su contexto. ¿Verdad? Algo que Josué peleaba mucho. Quiero llegar a un punto. Estoy dando solamente una introducción así, rápida, porque voy hacia un punto. Camine conmigo a Josué 23. Josué 23. Josué 23, 7. Y entonces vamos a ver la problemática que tenía este Josué. Él está a punto de despedirse aquí. Él ya es un anciano, ya está de salida, ya entregó mucho territorio, falta territorio por conquistar. Y de repente Josué 23, 7, 8 dice de esta manera. Vamos de nuevo al 6, 23, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello ni a diestra ni a siniestra. 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis dicho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Qué interesante. Josué estaba llevándonos a tener un pacto con Dios, porque él estaba a punto de despedirse. La problemática que teníamos aquí es que Israel no había querido cumplir con lo que Dios le estaba diciendo. Había cierto grado de desobediencia en el pueblo de Israel. Y la desobediencia no solamente era desobediencia, sino que la desobediencia, lo que iba a traerles a los judíos, es que iba a haber sobrevivientes de los cananeos. Y cuando había sobrevivientes de los cananeos, iba a haber esa malévola cultura pagana en medio de ellos. Así que Josué les hace referencia a la religión corrupta y horrenda que los cananeos vivían. Y Josué claramente no les deja fuera una recomendación. ¿Cuál? La recomendación de las relaciones sociales que tenían ellos ahí. Les comienza a hablar del peligro de casarse con los cananeos. Les comienza a hablar del peligro que ellos iban a correr si no echaban fuera a todas esas naciones que habían quedado dentro de la tierra prometida. Y les habla de la problemática y del peligro de los matrimonios mixtos. Y esto es muy interesante porque si tú sigues leyendo te das cuenta que en el libro de Jueces ellos no obedecieron. Ellos comenzaron a casarse con los cananeos. Ellos comenzaron a hacer cada quien lo que bien le parecía, dice el libro de los Jueces. Así que ellos desobedecieron cuando muere el líder. Ellos desobedecieron. Podemos ver más adelante en el libro de Proverbios cómo Salomón se casa con un montón de mujeres y tiene relaciones íntimas con varias mujeres que eran de otra cultura.
Y Josué comienza a hablarles de los privilegios de pertenecer a Dios, pero también les habla de ¿qué? De las responsabilidades que los acompañan con la posición de hijos de Dios. Y entonces aquí yo pensaba algo. Dios nunca ha querido que esa línea tan delgada de lo divino y lo gentil y lo del mundo se haga una línea borrosa. Dios siempre ha querido que seamos gente apartada. Dios siempre ha buscado que seamos gente santa. Dios siempre ha buscado que seamos gente de una sola pieza. Y Josué les comienza a hablar de la apostasía en la que iban a vivir. Y la primera posición para tener una apostasía, según el libro de Josué, era relacionarse amistosamente con los idólatras. Casarse con ellos, en pocas palabras. Porque cuando una persona se casa en un yugo desigual, lo primero que comienza a suceder es que uno va a adorar a los dioses ajenos, inclinándose a ellos. Y quiero que veamos un poco más allá, porque no solamente quiero que veamos a nuestros hijos ante la falta de nuestra pasión. Este es un punto muy importante que quiero tocar. Ante la falta de nuestra pasión por Jesús, nuestros hijos son llevados por otras culturas, por otras personas, a la adoración de los ídolos. Eso va a producir allá adelante no solamente que nuestros hijos estén perdidos, sino lo que va a producir es que tengamos nietos que no conozcan de Dios. Y vamos a ver como abuelos a nuestros nietos adorando a los demonios, a los ídolos, y teniendo unas vidas que no tengan nada que ver con la sangre de Cristo que los pudo haber limpiado y salvado, si yo hubiera implementado el servicio de Dios en mi casa. Por eso Josué está tan preocupado. Porque una de las mayores inquietudes que yo he visto, porque teniendo un poco de reflexión, un poco de pensamiento, una de las inquietudes que yo he visto en la iglesia, en México, en la gente que nos rodea, no es otra cosa más que la implacable búsqueda de sus pasiones. Las personas están buscando sus pasiones. Las gentes están buscando qué es lo que aman. Las personas están buscando qué es lo que desean. ¿Con qué pueden ser felices? Y la gente va tras eso, va corriendo tras de eso. Algunos cristianos aún no se han dado cuenta para qué está Jesús en sus vidas. No saben qué hace Jesús en sus vidas. La pregunta que yo me haré aquí es esta. Tú que conoces a Jesús, ¿por qué has dejado que Jesús deje de estremecer tu vida? ¿En dónde fue donde perdiste tu pasión? ¿En dónde perdiste el objetivo? Porque es algo muy curioso. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido que de repente tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, y al tener un concepto equivocado de quién es Dios, no comprendemos, no desciframos lo que es la vida. No desciframos lo que es la vida. Y al no saber, al no entender lo que la vida nos presenta, nos molestamos con Dios, nos alejamos de Él, actuamos como el pueblo de Israel con Josué. Al perder la gente que va direccionando, comenzamos a hacer lo que bien nos parece, buscando nuestras pasiones, yendo tras nuestros sueños, sin haber comprendido y sin haber entendido lo que hace Jesús en nuestras vidas. Esto me parece algo muy importante, y para eso puse las sillas aquí, porque mira, ven, siéntate. Necesito dos jóvenes, quien quiera, ven y sí. Donde quieras. Siéntate allá. Ven, Rafa. Tú que estás de promoción, ven.
sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y sucede que yo tengo dos grandes responsabilidades, que son ellos dos, y yo tengo otra gran responsabilidad, que es ella. Y cuando Josué está llamando a los líderes, a las cabezas de las familias, les está llamando porque ya no va a haber quien los esté direccionando, ya no va a haber quien les esté implantando la visión a ellos. Porque de momento que yo implanto la visión aquí en mi mesa, en mi casa para con ellos, en ese momento yo sé hacia dónde, yo sé hacia dónde vamos a ir. Vamos a ir hacia allá.